Corea. Después de muchos años, un presidente de Corea nos visita. Es una visita que está ligada a la Conferencia para América Latina de la Economía Alemana. Y de esta manera el Ecuador también tiene la posibilidad de presentarse personalmente al sector privado en Alemania, y yo creo que eso va a dinamizar las relaciones. Estamos celebrando ahora 125 años de un tratado de amistad bilateral, por lo tanto es una oportunidad muy oportuna de recibir aquí al presidente del Ecuador. Le felicité por por las elecciones que ganó. Eso fue motivo por qué no nos encontramos en Chile en la cumbre UE-CELAC. Hablamos sobre cómo desarrollar las relaciones bilaterales y también cómo desarrollar las relaciones entre la Unión Europea y el Ecuador. El Acuerdo de Libre Comercio que se celebró con Perú y Colombia desempeñó un papel en estas conversaciones. Ecuador dejó claro que hay un gran interés por parte del Ecuador de participar en ese Acuerdo de Libre Comercio en este grupo de países. De mi parte, yo afirmé que nos dirigiremos a la Comisión Europea para dar un impulso hacia unas negociaciones exitosas. Desde Alexander von Humboldt hace más de 200 años exploró la naturaleza del Ecuador. Nos unen estrechas relaciones. 30.000 turistas alemanes llegan anualmente a su país, señor presidente, y yo creo que aquí tenemos un potencial que se puede desarrollar aún más. Hay una cooperación al desarrollo exitosa, sobre todo en los campos de la protección del medio ambiente, en lo que es la cooperación en torno a la política climática. Queremos seguir esta cooperación. Desde 1989 existe una escuela técnica junto con el Colegio Alemán en Quito, y sobre todo en el ámbito de la formación profesional podemos estrechar nuestra cooperación. Abordamos de las condiciones marco de la cooperación económica. Lo que necesitamos son condiciones marco jurídicas estables. Por lo tanto, un tema es las condiciones marco para el futuro. Aquí se trata del Tratado de Fomento y Protección Recíproca de Inversiones. Creo que se van a realizar más conversaciones entre Alemania y Ecuador para seguir desarrollando estos puntos. Por supuesto, abordamos la situación en América Latina en su conjunto, abordamos las relaciones internacionales. Yo creo que el tema de las relaciones bilaterales, las relaciones con América Latina son de gran interés. Alemania quiere ser un socio bueno de cara al futuro. El secretario de Estado del Ministerio de Transportes estuvo en el Ecuador el año pasado. Reiteramos aquí que queremos participar en la ampliación de la infraestructura, aeropuertos, carreteras, etcétera. Y también resaltamos que estamos muy dispuestos a dotar nuestras relaciones bilaterales de una buena base. El presidente me dijo que está por primera vez en Berlín, no por primera vez en Alemania, pero sí en Berlín. Espero que la capital le gustó, y nuevamente quiero reiterar la cordial bienvenida. Espero que esta visita le ofrece una oportunidad para que las relaciones seguirán desarrollándose de muy buena manera, partiendo de una situación muy buena. Recht herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Die Beziehungen der Freundschaft zwischen Deutschland und Ecuador bestehen seit 125 Jahren, und im Allgemeinen war das immer auf einer hervorragenden Grundlage gewesen. Wir hoffen, dass dies so weitergeht. Quería agradecerle nuevamente la amabilidad, el cariño con que nos han recibido. En verdad hemos disfrutado esta visita oficial a Alemania. Llegamos el lunes en la noche. El martes tuvimos una agenda bastante intensa. Fuimos conferencistas en la asamblea, la conferencia, el foro entre la economía alemana y la economía latinoamericana, donde presentamos al país como lo que es, un país de oportunidades, con un dinamismo enorme. Un viceministro suyo, el de Cooperación, que nos visitó hace un par de meses, llamó a Ecuador el jaguar latinoamericano. Jaguar es una especie de tigre que solamente existe en América Latina. Nombre que nos gusta mucho y refleja bastante bien el momento que está pasando el Ecuador y su economía.
de las economías que más crece en América Latina, de las que más reduce pobreza, la que más reduce desigualdad, la que más tasa de pobres tiene matriculada en la universidad, la de más bajo desempleo en América Latina, la de más alta inversión pública con respecto al Producto Interno Bruto, y pese a eso con un coeficiente deuda pública PIB que no llega al 23%. Es un país que está teniendo un gran dinamismo, estamos invirtiendo muchísimo en talento humano, ciencia y tecnología, donde también nos puede ayudar, como hemos conversado, mucho nuestra querida Alemania. En consecuencia, es un momento bueno para invertir en el país. Dimos esa conferencia en el Foro Economía Alemana América Latina. De noche dimos otra conferencia en la Universidad Técnica de Berlín. El día de hoy, ayer y hoy nos hemos reunido con autoridades alemanas. Ayer muy gentilmente nos recibió el señor presidente de la República. El día de hoy nos ha recibido el presidente de la Cámara Baja, el señor alcalde de Berlín, y ahora usted, señora canciller. Y sí, no conocía Berlín, pero me ha maravillado Berlín, ¿no? Qué ciudad más bella, llena de historia. También nos han recibido unos días maravillosos, la primavera europea, así que realmente hemos disfrutado mucho de esta visita. En el encuentro que hemos tenido con la señora canciller, pues le he ratificado lo que hemos dicho públicamente muchas veces, la decisión política del gobierno ecuatoriano de firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Las negociaciones con Ecuador han tenido que ser más cuidadosas por obvios motivos. Ecuador no tiene moneda nacional. Si no tenemos moneda nacional, lo único que nos queda para controlar potenciales desequilibrios externos es la política comercial. Así que hay que ser muy cuidadosos para un país sin moneda nacional firmar esta clase de tratados. Yo creo que con la crisis que está enfrentando Europa y que todos deseamos que lo más rápidamente posible sea superada, Europa se está dando cuenta de las ventajas, se dio cuenta en los últimos años de las ventajas que tiene una moneda común, pero se está dando cuenta también de las restricciones que aquello significa. Moneda común, Ecuador tiene moneda extranjera. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la firma de estos tratados, pero han sido superados prácticamente todos los problemas y ya está a nivel de mando medio, tecnocracia, que algunas veces mandan más que los presidentes, ¿no? Por eso hemos conversado con la señora canciller para dar un impulso político definitivo a nuestros delegados para que ya se cierre el acuerdo y podamos firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Hemos hablado pues de la seguridad jurídica para los inversionistas alemanes. En los años 90, a inicios de este siglo, proliferaron, no solo en Ecuador, en América Latina, con grandes excepciones como Brasil, los tratados de protección recíproca de inversiones. Ya hay muchos estudios que demuestran cómo esto se ha vuelto un negocio en sí mismo, cómo hay estudios de abogados que se dedican a esto. Se ha cuadruplicado el número de arbitrajes en América Latina, porque es un negocio. Y cómo no necesariamente esas instancias arbitraban imparcialmente. Nuestra Constitución garantiza la seguridad jurídica, la propiedad privada. Nuestro nuevo Código de la Producción incluso tiene un contrato llamado inversión, donde se estipulan las ventajas, los incentivos para el inversionista nacional o extranjero, e incluso se puede establecer, de hecho se lo hace, cláusulas de arbitraje. Pero en general estamos reordenando toda esta parte en el país, esta proliferación de tratados de protección recíproca, en la nueva institucionalidad que tiene el Estado ecuatoriano, y ojalá podamos firmar un acuerdo de protección de inversiones, pero con toda la Unión Europea. Y también hemos hablado de cooperación. Les insisto, Ecuador está en un momento muy dinámico, con una gran inversión pública, por ejemplo en transporte, en vías, puertos, aeropuertos, sistemas alternativos de transporte, como metro, tranvía, tren eléctrico, y todo esto, con la experiencia que tiene Alemania, pues nos puede ayudar muchísimo. Entonces estos son a grandes rasgos los temas que hemos tratado en la reunión con la señora canciller, ratificándole, señora canciller, nuestra gratitud por el cariño con que nos ha recibido, felicitándola por el bello país que tiene y deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones. La prensa ecuatoriana, por favor. Un momento. Guten Tag, Frau. Buenas tardes. Mi nombre es
Rafaela Butera, represento un canal de televisión ecuatoriano, Oromar HD. Mi pregunta va a la canciller de la República Federal de Alemania. ¿Cómo mira Alemania a Ecuador dentro del contexto latinoamericano y cuál es el futuro de las relaciones comerciales entre ambos países y con la Unión Europea y Ecuador? Gracias. Bueno, estamos muy contentos por la visita del presidente porque creo que podemos potenciar nuestras relaciones y nuestro deseo es que el Acuerdo de Libre Comercio se pueda celebrar con el Ecuador tal como lo afirmó el presidente. Nosotros esperamos que contamos con condiciones marcos buenos porque los tratados de protección y fomento recíproco de inversiones se puso en tela de juicio por un descontento por parte del Ecuador por las condiciones marco en general que no tiene nada que ver con la situación alemana en concreto. Yo dejé claro que necesitamos condiciones jurídicas buenas y fiables. Yo creo que nuestras relaciones económicas solamente tienen la posibilidad de incrementarse porque las tasas de crecimiento del Ecuador son muy buenas. Ecuador tiene el propósito de renovar su infraestructura y nos gustaría mucho que la empresa privada alemana pudiera participar en ello, tal como ya contamos con una cooperación al desarrollo fiable desde hace muchos ámbitos, tanto el ámbito del turismo como los ámbitos de energía renovable. Vimos buenas posibilidades de crecimiento. Ralf Niemeyer, una pregunta a la canciller federal y al presidente. Bueno, una pregunta a usted, señora canciller federal. El pueblo ecuatoriano tiene una deuda pública muy baja y cuenta con cifras económicas muy buenas, una cifra de ocupación muy baja, mientras que en Europa tenemos grandes problemas en este momento. ¿Ve usted que puede haber otro sistema que, aparte del socialismo y capitalismo, no es eso un tercer camino que se está emprendiendo? No puedo describir el camino del Ecuador, sino lo que puedo decir que las cifras básicas son buenas. La deuda es drásticamente más baja que muchos países europeos, inclusive Alemania. Lo que sí puedo decir por el otro lado es que contamos con buenas tasas de crecimiento en el Ecuador. En el mundo hay sistemas económicos muy diversos y cada uno tiene que ver cómo lograr su éxito propio. Yo creo que Alemania es un ejemplo de que el sistema de la economía social de mercado nos da buenos resultados y somos un socio interesante para otros países. Nosotros abordamos ahora el tema de cómo mejorar las relaciones bilaterales. Lo que sí he aprendido es que el Ecuador tiene mucha cooperación con España, por ejemplo. Yo creo que para muchos países europeos, sobre todo Ecuador como uno de los países de América Latina, puede ser un mercado interesante para ofrecer crecimiento también para estos países europeos. Gracias. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señora ministra. Una pregunta para el presidente Rafael Correa, por favor. ¿A qué nivel de concreción se ha llegado en esta visita oficial en el sentido de los convenios, por ejemplo, con talento humano, ciencia y tecnología, en cuanto al comercio? Es decir, ¿cuáles son los convenios que específicamente en esta visita se han logrado firmar? Bueno, se firmó un convenio en cuanto a ciencia, tecnología, intercambio, becas con la Universidad Técnica de Berlín el día de ayer, ¿no? Básicamente ese es el convenio que tenemos que firmar. El motivo inicial de esta visita fue la invitación del Foro Economía Alemana, Economía Latinoamericana. Tengo entendido que cuando la canciller se enteró de esa invitación, muy amablemente me invitó a hacer una visita de Estado, pero básicamente se ha firmado ese convenio y lo que hemos hecho es conversar sobre aspectos de mutuo interés de nuestros países, por ejemplo, como la concreción de ese acuerdo comercial con la Unión Europea, el problema de los tratados bilaterales donde es obvio que la inversión busca seguridad jurídica. Tal vez el error es creer que la seguridad jurídica la dan esos tratados de protección recíproca. Y frecuentemente, no es el caso de Alemania, con Alemania no hemos tenido ninguna controversia y les va muy bien a las empresas alemanas que han invertido en Ecuador. Pero sí hemos tenido otros casos donde, bueno, le ha ido muy bien a la empresa, pero no al Estado, y de forma injusta. Es decir, ha habido una asimetría
en cuanto al tratamiento en esos tratados de protección recíproca de inversiones. Por eso estamos ordenando todo ese sector, pero la Constitución ecuatoriana, las leyes, etcétera, garantizan en forma absoluta la seguridad jurídica de las inversiones y les insisto, hay la voluntad política de firmar un acuerdo, pero con la Unión Europea para protección de inversiones. Entonces, hemos hablado de esos temas generales, el acuerdo concreto que se ha firmado. Nuestros ministros están trabajando también con sus pares y con otras instancias en Alemania, pero el acuerdo que se ha firmado el día de ayer es con la Universidad Técnica de Berlín. Muchas gracias. Let's have a photo. Okay.